Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en la cual continuamos acerca de las leyes de los gases, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado de la ley de, de Boyle, también hablamos de la ley de Charles, ahora nos corresponde hablar acerca de la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Nos toca hablar acerca de la ley de Gay-Lussac. Aquí está nuestro contenido tú lo puedes revisar tranquilamente, ya está subido en tu plataforma. Pero yo no vengo aquí a leerte esto porque tú lo puedes leer, ¿cierto? Entonces yo te voy a explicar los puntos más importantes y después haremos nuestro deber que nos va a servir como ejemplo de esto, ¿sí? Entonces, aquí también tienes muchos ejemplos con los cuales también te puedes guiar y orientar, pero vamos a explicarte, para luego de hacer el deber, vamos a explicarte qué es eso de la ley de Guy, profesor. La ley de Guy-Lussac. Ojo, en la ley de Gay-Lussac, lo que estamos viendo, el volumen es constante. Ojo, el volumen es constante en la ley de Gay-Lussac. El volumen es constante. Entonces, recuerda que nosotros estamos trabajando con esta estructura. Volumen, presión, temperatura es igual a volumen, presión y temperatura. ¿Cierto, verdad? Entonces, Entonces, como en la ley de Guy, ¿sí? Lussac, el volumen es constante, entonces pues se elimina. Como es constante, no va a interferir en nada. El volumen es constante, no interfiere en nada. Entonces, ¿qué nos queda de este lado? Pues nos queda P y la T, presión y temperatura. De este otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda lo que es la presión y también la temperatura, ¿verdad? Y ahí simplemente le colocamos los números 12, 21 como subíndice. Y de esta forma nosotros hemos obtenido nuestra formulita. Ojo, la presión 1 va a multiplicar a la temperatura 2. El puntito significa multiplicación. Y la presión 2 va a multiplicar a la temperatura 1. Entonces, esta es la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar el tema de la ley de Gay-Lussac. Ahí está. PT es igual a PT, ¿verdad? En algunos libros tú puedes ver esta fórmula en forma fraccionaria, pero aquí la vamos a ver en esta forma o en esta estructura lineal para que tú la puedas desarrollar más fácilmente. Esta es la fórmula para nosotros poder trabajar con la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que saber? Pues que la temperatura se trabaja en grados Kelvin. Las presiones se trabaja por lo general en atmósferas, en torricelis, en milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces vamos a observar nuestro ejemplo que tenemos acá, que es lo mismo del deber. Cogemos nuestro lápiz y vamos a leer qué tenemos acá. Ojo, ¿qué nos dice? A volumen constante. Si ya me dicen volumen constante, ya me están diciendo que estoy trabajando con la ley de Gay, ¿verdad? De Gay-Lussac. Me dice, a volumen constante, la presión de un gas es de 800 torricelis, ¿sí? Esto significa torricelis. A volumen constante, la presión de un gas es de 800 torricelis a 25 grados centígrados. ¿Qué presión soportaría si la temperatura se eleva a 10 grados? ¿Sí? Si la temperatura se eleva a 10 grados centígrados. Entonces vamos acá a coger nuestros datos acá. ¿Puedes graficar la situación? Pues sí, la puedes graficar tranquilamente o puedes sacar los datos. Vamos a sacar los datos. ¿Qué nos dice? A volumen constante, la presión de un gas es de 800 torricelis. Ah, esta es la primera presión que me aparece. Entonces, como es la primera presión que me aparece, pues vendría a ser la presión 1. Presión 1 es igual a 800 torricelis. Es igual a 800 torricelis. Perfecto. ¿Sí? Esta es la presión 1. Esta es la presión 1 que es de 800 torricelis. Dice que estos 800 torricelis se dan a los 25 grados centígrados. ¿Sí?
Entonces, esta es la primera temperatura que me asoma en el enunciado del ejercicio, ¿sí? Entonces sería la temperatura 1. Y va de la mano con esto. Si esta es la presión 1, pues esta sería la temperatura 1. Entonces la temperatura 1 viene a ser 25 grados centígrados. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué me dice la pregunta? ¿Qué presión soportaría si la temperatura se eleva a 10 grados centígrados? ¿Qué presión? Si yo ya sé, profesor, que la presión 1 es de 800 torricelis, entonces, ¿qué presión me están solicitando? Pues me están solicitando la presión 2. Esa me están solicitando, ¿cierto? Perfecto. Ojo, si la temperatura se eleva a 10 grados centígrados. Ojo, si yo ya sé que la temperatura 1 es 25 grados centígrados, entonces esta temperatura, ¿qué sería? Pues por obvias razones sería la temperatura 2. Sería la temperatura 2 que es de 10 grados centígrados. Ahí está. La temperatura 2 es de 10 grados centígrados. Vamos acá a hacerle más elegante este cero. Ahí está. De 10 grados centígrados. Perfecto. Muy bien. Profesor, ¿no se acuerda que usted dijo que la temperatura había que trabajarla en grados Kelvin? Pues sí, mi estimado. Entonces vamos a transformar estos 25 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Y te acuerdas cuál era la formulita que nosotros íbamos a utilizar? Pues nos decía grados Kelvin es igual a lo que valga los grados Celsius más 273. Ahí está. Entonces vamos a reemplazar datos. Vamos a reemplazar datos. Grados Kelvin es lo que deseo averiguar. En vez de copiar nuevamente los grados Celsius, yo copio lo que vale. ¿Cuánto vale? 25 grados centígrados. 25. Ahí está. Pasamos a limpio los 273 que me menciona. 273. ¿Sí? Ahora simplemente debemos sumar. Si sumamos para ver cuánto nos da este valor. Si sumamos acá, sumamos. Perfecto. Me da 298 Kelvin. Perfecto. La temperatura 1 ha sido de 298 Kelvin. Veamos la temperatura 2. Ojo, la temperatura 2, asimismo, con la fórmula de Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Perfecto. Reemplazamos datos. Vamos a reemplazar datos. Grados Celsius, ¿cuánto vale? Pues 10. Me dice que los grados Celsius valen 10. Pasamos a limpio más 273. 273. Hacemos la suma y nos da 283. Ahí está, ¿sí? Este es el valor de la temperatura 1 en grados Kelvin, que es lo que yo necesito. Este es el valor de la temperatura 1, ¿sí? Y este resultado es el valor de la temperatura 2. Es el valor de la temperatura 2, ¿cierto? Ahí está. Lo resalto porque son los datos que voy a utilizar, ¿sí? La presión está en Torricellis, ¿podría transformarla? Pues sí. O simplemente también obtendría la presión 2 que me están solicitando en Torricellis también, ¿sí? Ojo, vamos acá a continuar entonces. Vamos a continuar. ¿Cuál era la formulita, profesor? Me decía que la fórmula para calcular estos tipos de ejercicios en la ley de Gay-Lussac es PT es igual a PT. Ahí está, ¿verdad? 12, 21. Ahí está. Presión 1 va a multiplicar por la temperatura 2. Presión 2 va a multiplicar por la temperatura 1. Perfecto. ¿Qué es lo que yo deseo averiguar? Yo deseo averiguar, profesor, la presión 2. Es decir, este término, la presión 2, yo deseo averiguar. Entonces, tengo que despejar la presión 2. ¿Quién le está estorbando? La temperatura 1, ¿verdad?
¿Qué está haciendo la temperatura 1? Pues está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir a todo esto, va a pasar al otro lado a dividir a todo eso. ¿Cómo nos quedaría? Presión 1, pasamos a limpio, ojo, todo lo demás que no tocamos pasamos a limpio. Entonces la temperatura 1 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir a todo esto, ojo, vas a dividir a todo esto, perfecto. Y entonces, como esta temperatura 1 pasó a dividir a todo esto que está acá, la presión 2 ya quedó despejada, la presión 2 quedó despejada, muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues reemplazar datos, profesor. ¿Cuánto vale la presión 1? Pues la presión 1 me dice que vale 800 torriceles. 800 torriceles. Ahí está, 800 torriceles. ¿Verdad? 800 torriceles. Y esto se va a multiplicar por la temperatura 2. ¿Cuánto vale la temperatura 2? Pues me dice que vale 283 Kelvin. 283 Kelvin. Ahí está. Y esto se va a dividir por la temperatura 1, que me dice que vale 298 Kelvin. 298 Kelvin. Ahí está. ¿Sí? Eso es para encontrar la presión 2. ¿Qué podemos hacer? Pues simplificar, profesor. Kelvin con Kelvin se va. Y ahora podemos multiplicar 800 por 283. Tomas tu calculadora, multiplicas 800 por 283 y te va a dar igual a 226.400 torricelis. Luego esto lo vas a dividir para 298. Lo divides para 298, perfecto. Y por último, efectúas la división. 226.400 torricelis, vas a dividir, coges tu calculadora, vas a dividir para 298. Y esto te va a dar igual a 759,73. ¿Qué cosa? Torricelis, que también es una unidad válida para la presión 2. ¿Sí? De esa manera nosotros hemos encontrado, lo que es la presión 2. ¿Sí? De esa forma nosotros hemos encontrado el valor, ¿sí? Hemos encontrado el valor de la presión 2. Pero profesor, ¿esta es una respuesta válida? Pues sí, es una respuesta válida como tal, porque recuerda, la presión se puede medir en torricelis, milímetros de mercurio, atmósferas, en pascales. Pero profesor, a mí me interesa encontrar la presión en atmósferas. ¿Se puede hacer? Pues sí. Esto para mí ya es una respuesta válida. Perfecto. Pero si tú quieres hacerlo en atmósferas, pues está bien. Coges este resultado que has obtenido, es decir, coges los 759,73, coges los 759,73 torricelis y los vas a transformar a atmósferas. Entonces, ¿cuál era la equivalencia que me iba a servir? Esta que nos decía una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esta es la equivalencia que a mí me va a servir. Recuerda, a toda equivalencia tú la puedes colocar en forma de fracción. Entonces, ¿cómo nos quedaría para eliminar esto? Y recuerda que también había esta equivalencia. Una atmósfera es igual a 760 torricelis. ¿Cuál de las dos vas a utilizar? Pues esta que acabé de hacer. ¿Por qué? Porque acá está torricelis y yo necesito eliminarlos. Entonces colocas y dices una atmósfera
una atmósfera es igual a 760 torricelis, ¿sí? Entonces torricelis con torricelis se eliminan y la respuesta te va a quedar en atmósferas. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dividir 759,73 dividido para 760 y te va a dar el resultado en atmósferas. Ojo, tienes que dividir. Ojo, si no lo ves, si no ves la división, pues multiplica 759,73 por 1, me va a dar lo mismo, 759,73 atmósferas. Esto lo vas a dividir para 760. ¿Cuánto te va a dar? Coges tu calculadora y divides 759,73, ¿sí? 759,73 dividido para 760 te da el valor de 0,99 atmósferas. Y esta es otra respuesta válida. Ahí está, ¿sí? Con esos mismos procedimientos, con los que hicimos el ejercicio 1, tú puedes aplicarlos para hacer este ejercicio 2, ¿sí? También puedes hacer este ejercicio 2 y nos vemos en el próximo video tutorial.